Muy buen día, vamos a explicar en esta ocasión la actividad referente al trabajo con macros. Vamos a iniciar desde formularios hasta terminar con tablas dinámicas. Entonces, estando en Excel, vamos a comenzar un ejercicio, lo voy a hacer simple para que sea más fluido y pues los elementos se duplican o se hacen según la necesidad. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a trabajar con una peluquería. En este caso voy a hacer un espacio en donde vamos a recibir los datos que nos va a dar el usuario que va a manejar como tal el formulario. Nombre completo, teléfono, no pongámosle nombre completo, servicio y precio o inversión. Listo, entonces acá lo único que hago es organizar el tamaño, le doy doble clic y aquí voy a seleccionar los elementos que están intermedios, entonces selecciono el primero, después oprimo el control y sigo seleccionando, en este caso solamente estos dos. Me ubico en el número donde se determinan las filas, le doy clic sostenido y le modifico el alto. Como están seleccionados los dos, entonces los dos van a quedar del mismo tamaño. De igual manera acá voy a disminuir el tamaño de la E, de la celda, de la columna E, con el fin de que me quede un espacio entre la etiqueta nombre, servicio e inversión con la cajita de texto en donde voy a recibir la información. Entonces voy a ampliar un poquito acá. Entonces miren que aquí me van a quedar mis cajitas de texto en donde voy a recibir la información que va a entrar por teclado quien maneje como tal este formulario. Voy a seleccionar esas cajitas, entonces selecciono la primera y con el control selecciono las otras dos. Al tenerlo seleccionado, sobre ella le doy clic derecho y voy a formatear las celdas para dar un efecto. Entonces aquí en formato de celda voy a elegir la opción borde y en borde voy a seleccionar en automático el borde superior y el lateral derecho. Después voy a cambiar el color a color blanco y voy a seleccionar el lateral izquierdo y el inferior. Entonces miren que acá, pues como está en blanco y el fondo es blanco, entonces quedaría así, pero están seleccionados estos dos elementos en azul y la parte superior y el lateral derecho están en negro, pero miren que también se encuentran seleccionados. Le voy a dar a aceptar y dándole clic en este espacio en donde está este triangulito, en donde está como el vértice entre las columnas y las filas, lo voy a seleccionar, con eso me permite seleccionar toda la hoja y le voy a dar un color de fondo. Entonces, usualmente los colores de fondo claros son los que me permiten que se muestre mejor el efecto. Entonces, por ejemplo, voy a elegir este grisecito. Entonces ahí me queda el efecto de cajita de texto. Entonces ahora vamos a comenzar a realizar. Voy a darle un nombre a esta hoja. Le voy a dar a esta hoja el nombre de formulario. Cambiar nombre. Formulario. Y voy a crear una nueva hoja. En esa nueva hoja, que la voy a llamar base de datos, voy a copiar los nombres pegaditos para que después cuando vaya a hacer las macros no me vaya a generar conflicto. Entonces en la que llamé base de datos voy a definir, entonces aquí voy a hacer una copia de estos datos, simplemente los seleccioné, le di clic derecho y le digo copiar. Estando en la hoja de bases de datos me ubico en la celda, en este caso me voy a ubicar en C3, le doy clic derecho y dentro de las opciones de pegado hay una opción que se llama transponer. Entonces lo que me permite es que no se pongan como viene desde formulario de forma
vertical, sino que lo va a hacer de forma horizontal. Entonces aquí simplemente elimino los espacios y ya me quedan sin tener que yo hacer el proceso de copiar cada uno de ellos. Entonces ya tengo los 3 elementos que tengo en cuenta ya, los selecciono y le asigno bordes y los voy a centrar. Listo. Teniendo ya este elemento en el espacio que voy a disponer mi base de datos o la información que va entrando al formulario, entonces comienzo a generar la macro. Miren que yo primero lo que hice fue poner el cursor en un elemento diferente a donde compete a los elementos que ya están hechos, igual acá. Para realizar la macro la puede hacer desde 3 espacios. En la parte inferior izquierda encuentran la opción, este icono le sirve para grabar macro. En la parte de desarrollador, aquí hay una opción de grabar macro también. Y en la parte de, ya les voy a decir, de vista, tenemos acá otra opción de grabar macro. Entonces vamos a hacer la más sencilla, que es utilizar esta de acá abajo. Entonces la idea es que para grabar qué es una macro como tal, la macro es un proceso que a partir de un botón me permite generar actividades que con antelación las grabé. Entonces aquí voy a comenzar a grabar y voy a comenzar a realizar ¿qué? Voy a copiar la información que entra en cada una de estas cajitas, las voy a ir pegando acá y insertando de tal forma de que cuando llegue uno nuevo se desplace la información hacia abajo y ahí copio mi nueva información y finalmente borro la información de las cajitas para que cuando termine de hacer el proceso me quede limpia la cajita y pueda entrar el siguiente dato. Entonces voy a empezar, estoy en el lugar donde va a llegar la información, entonces le digo macro, le digo aceptar y le digo voy a formulario, aquí le digo clic derecho copiar, voy a base de datos, clic derecho insertar celdas copiadas, desplazar hacia abajo, eso lo hago cuantas cajitas de texto lo tengo, copiar, insertar celdas copiadas, desplazar hacia abajo y con mi tercer dato. Entonces copiar, insertar celdas copiadas, desplazar hacia abajo. Me ubico en otro lugar, voy a formulario, me ubico en otro lugar, me falta borrar los espacios de las cajitas de texto. Borro este y borro este, me ubico en otro lugar y paro la macro. Entonces cuando yo paro la macro, entonces dentro de mis opciones de la barra de menú tengo desarrollador, le digo insertar el control de formulario botón, a este le voy a asociar la macro 1 y le voy a poner el nombre de guardar. Voy a poner así. Y entonces simplemente este botón, cuando yo escribe los nombres, servicio uñas, por ejemplo, inversión 15.000, me ubico en otro lugar y le digo guardar. Y lo que me hace el sistema es irme alimentando esta información. Voy a entrar 3 daticos, como para que tengamos la información. Lisura, digámosle acá, digámosle que 60.000. Le digo guardar. Y digamos acá otra opción. Servicio barba, por ejemplo. Y digamos que esto le cuesta 25.000, por decir cualquier cosa. Entonces miren que como tal me va quedando limpia las cajitas de texto para el próximo dato y me va llenando la información. Ahora voy a crear otra macro para hacer búsquedas avanzadas. Entonces le voy a llamar búsqueda. Listo. En este búsqueda también voy a copiar los labels o los nombrecitos como tal de cada columna.
pegar normal. Listo. Defino los tamaños y voy a hacer la primer celdita. Entonces recuerden que en inicio hago la cuadrícula. Teniendo esto ya definido, entonces voy a comenzar a hacer una macro para hacer una búsqueda avanzada. ¿Qué tiene como tal la búsqueda avanzada? Tiene un espacio donde se define el criterio de búsqueda, tiene un espacio donde va a ir la información que se genere de la búsqueda y tiene una fuente de donde se sacan los datos, que sería la base de datos. Entonces recuerden que debo tener los cursores ubicados en lugares diferentes a la tabla y comienzo a grabar la macro. Entonces esta sería macro 2, le doy a aceptar. Para mi búsqueda avanzada, entonces yo iría a la opción de la barra de menú datos, a avanzadas, le digo copiar a otro lugar, la acción sería copiar a otro lugar. Rango de la lista sería de dónde voy a tomar la información. Recuerden que lo hago desde el nombre. Aquí lo pongo de más por si entra más información no tener que volverlo a hacer. ¿De dónde voy a seleccionar la información? O sea, los criterios que voy a tener en cuenta. ¿Dónde voy a poner como la letrica o la opción que me permite hacer la búsqueda? Entonces, selecciono desde nombre completo hasta la primer fila. Es muy importante tener en cuenta la primer fila porque ahí es donde van a ir los criterios. Y copiará, entonces, ¿dónde quiero mostrar según los criterios lo que me generó como tal la búsqueda? Entonces yo lo pongo allá abajito con el mismo número de ítems. Entonces allí ya quedó, le digo parar macro, no se les puede olvidar parar la macro porque si no les pegaría, cuantas veces le des clic al botón, te crearía un nuevo botón. Entonces aquí le darías buscar, lo agregas a macro 2. Le cambias el nombrecito. En este caso se llamaría búsqueda. Te ubicas en otro lugar y vamos a ver si funciona. Entonces vamos a mirar por servicio la B. Le digo búsqueda. Entonces ahí me va funcionando. Si no le pongo nada y le digo buscar, entonces me va a mostrar todos los datos que tiene. Entonces allí ya queda funcional. Ahorita y finalmente vamos a hacer una tabla dinámica. Entonces creo la nueva, le pongo tabla dinámica. Mire que lo estoy dejando en un solo bloque, no estoy dejando espacio. Simplemente me ubico en A1, le doy insertar, tabla dinámica y estas tablas me preguntan por una información de dónde van a tomar la información. Aquí voy a tomar solo los elementos que tengo activos y le digo aceptar. Entonces miren que él me da este formato y me da estas opciones de los campos en donde yo puedo trabajar. Recuerden que lo que tiene que ver con números siempre va en valores. No me copió, esperen un momentico, lo arrastro bien. Aquí en valores siempre va en este cuadrante y lo demás ustedes pueden comenzar a jugar con ellos. Entonces, por ejemplo, yo voy a mostrar el nombre por el servicio y los valores me los va mostrando. Si tengo dificultad y aquí me muestra es unos, entonces significa que tengo que configurar el campo de valor. Entonces simplemente cuando te salen unos es porque está en cuenta. Entonces aquí lo modifico. Bueno chicos, eso fue todo por el momento. Si quieren volver a suma, entonces van acá. Recuerden que es clic derecho configuración, estando en el espacio de valores, en esta flechita lo despliegan y donde dice configuración de valor. Dios los bendiga, espero que esta información sea de su ayuda y que les colabore para realizar bien sus actividades.